Bienvenidos a nuestro espacio Semana de Victoria. Este tiempo en el que estamos compartiendo contigo todas estas enseñanzas relacionadas con los eventos que sucedieron en la última semana de Jesús en la tierra. Antes que nada me gustaría explicarte que Jesús no era un profeta, no era un ser humano, no era una persona como tú y como yo, no era un gran líder, sino que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo un hombre con el más grande de los propósitos, caminar a una cruz en el Monte Calvario, donde moriría pagando por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas. Qué increíble debe haber sido ese tiempo en el que Jesús estuvo entre los hombres, predicando el Evangelio, transformando las vidas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, predicando el Evangelio de salvación. Qué tiempo tan extraordinario. Pero si lo piensas con un poco de cuidado, hoy también estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos de grandes retos, tiempos de pruebas, de dificultades que demandan decisiones importantes que afectan la vida de las personas. Tiempos que nos llevan a buscar en la palabra de Dios las respuestas que necesitamos para poder continuar con nuestra vida y que no encontramos en ningún otro lugar. Tiempos excepcionales demandan también líderes excepcionales, personas que quieran tomar decisiones que impacten positivamente a los demás. Y cuando volteamos a ver a nuestros líderes, cuando volteamos a ver a los seres humanos, nos encontramos con la profunda limitación que tú y yo tenemos para poder vivir la vida como quisiéramos hacerlo. Literalmente, hay un pasaje en la Escritura que define cómo nos encontramos, especialmente ante situaciones como esta. Dice, como ciegos, palpando al mediodía. Como teniendo muy cerca las soluciones, pero sin poder identificar ¿qué es lo que necesitamos hacer? El día de hoy vamos a hablar a través de un pasaje del Evangelio de Mateo de las características de un verdadero líder. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo del más grande líder, el Señor Jesucristo, quien nos va a enseñar con su actitud de servir, cómo es que tú y yo deberíamos ser siervos útiles en sus manos para poder servir y ayudar a otras personas. Por supuesto que este liderazgo contrasta mucho con el liderazgo egocéntrico que tenemos los seres humanos y que nos lleva a colocarnos a nosotros en el centro de cada una de nuestras decisiones, haciendo que cometamos muchos errores, haciendo que caigamos en muchos actos que nos corrompen, que nos dañan, que nos perjudican. El día de hoy tú y yo tendremos la gran oportunidad de escuchar estas enseñanzas del propio Señor Jesucristo, que las compartió de esta manera con sus discípulos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Jesús empieza aquí, enfatizando una cualidad muy importante. Habla del siervo fiel. Y en efecto, tú y yo tenemos que aprender a ser fieles al Señor, fieles con todo nuestro corazón, para que Él pueda entonces crear en nuestra vida, en nuestra alma, una consideración por los demás, una preocupación real por las personas que nos rodean, a quienes además queremos servir. Me gustaría aquí detenerme por un instante para hacerte 3 preguntas. La primera es, ¿eres tú este siervo fiel? La segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿te preocupan los demás? ¿Te preocupan al grado de darte por ellos? ¿Te preocupan al grado de orar por ellos? ¿Te preocupan al grado de poner tu vida por la vida de ellos? Déjame anticiparte que la respuesta que seguramente tienes a estas preguntas en cada uno de los casos es no. ¿Por qué puedo anticipar tus respuestas? Porque serían las respuestas
que yo habría dado si me hubieran hecho estas preguntas hace algunos años cuando estaba buscando una respuesta, cuando, aún sin buscar a Dios, quería encontrar un sentido para mi vida y simplemente no lo encontraba. Jesús, sin embargo, tiene una respuesta maravillosa para estas preguntas. Dice el libro de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que es maravilloso este versículo, estos versículos, porque nos explican cómo Jesús tomó la decisión de dejar su lugar en el cielo, de acercarse a los hombres y de convertirse literalmente en un siervo para de esta manera llevar a cabo el más grande sacrificio que se pueda haber hecho por los seres humanos. ¿Sabes? Este acto de fidelidad, este acto de consideración nos conmueve profundamente. ¿Por qué tenía que preocuparse por nosotros? ¿Por qué tenía que preocuparse por alguien que no lo buscaba, que no le interesaba, que no tenía ninguna relación con él? Y la respuesta es por el profundo amor que tiene por ti y por mí. Es en realidad maravilloso ver cómo Dios nos ama en forma tan profunda que estuvo dispuesto a tomar esta decisión de, aún siendo Dios, convertirse en un siervo para servirte a ti, servirme a mí, servir a la humanidad en aquella cruz. Seguramente esto te lleva a hacerte otras preguntas también. Y es, ¿por qué estás el día de hoy tan alejado de Dios? No me refiero a si profesas una religión, no estoy tampoco hablando de qué tan moral o qué tan buena persona eres, sino te quiero preguntar, ¿por qué estás hoy tan alejado de Dios? ¿Por qué tu vida está tan lejos de lo que tú hubieras querido? ¿Por qué tu vida está tan lejos de lo que Dios nos enseña que deberíamos vivir? Hay una respuesta a estas preguntas. La respuesta se concentra en una sola palabra, y esa palabra es el pecado. El pecado que ha hecho que tú y yo no podamos vivir en la forma que queremos. Sí, esas mentiras, esos actos de orgullo, esos actos de soberbia, esos momentos de ira, aun cuando tú no querías llegar hasta esa situación, esos momentos de envidia por otras personas, esos malos pensamientos que rondan constantemente tu mente y que no te permiten vivir como quisieras. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Aquello con lo que has ofendido a Dios, con lo que te has ofendido a ti mismo, con lo que has ofendido a las personas que te rodean y que ha tenido una consecuencia tremenda en tu vida. ¿Cuál es esa consecuencia? No permitirte vivir como quisieras. Han hecho que tu vida, lejos de ser vivida en libertad, sea vivida en una dependencia, en una esclavitud de tus propias pasiones, de tus propios pecados, que ha hecho que simplemente vivas la insatisfacción, el vacío, la falta de felicidad que el día de hoy caracterizaría tu vida, como la de cualquier otra persona. La realidad es que hoy no tenemos respuestas a las preguntas, porque tomamos la decisión en algún momento de dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Dejar a Dios fuera de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro negocio, de nuestras ocupaciones. Y es por eso que cada una de ellas empezaron a perder sentido. Hay un segundo efecto del pecado, que no solamente tiene que ver con esta pérdida de sentido en tu vida, sino que tiene que ver también con tu separación de Dios y que respondería a la pregunta que te acabo de hacer. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando tú y yo pecamos, morimos espiritualmente. Nos separamos de Dios. Por eso nuestra vida está tan alejada
de Dios y de sus principios, porque el pecado nos ha hecho morir espiritualmente. Este es un efecto muy drástico, muy fuerte en nuestra vida. Pero además, este efecto trae un efecto todavía más grande cuando algún día, al dar un paso a la eternidad, tú y yo convirtamos esta separación, esta lejanía de Dios en una situación eterna. Además, vamos a tener que dar cuentas. Nuestros pecados han causado graves daños, mucho más graves de lo que hoy podemos entender o queremos reconocer. Algún día, en la eternidad, tú y yo tendremos que dar cuentas de nuestra vida delante de Dios, de nuestros pecados. Y esto va a traer una condenación eterna. ¿Te das cuenta ahora de por qué es tan importante esta fidelidad de la que hemos venido hablando? Continúa el versículo diciendo, y prudente. ¿Sabes? Cuando hablamos de prudencia, realmente no hablamos de una cualidad muy humana, porque los seres humanos no somos muy prudentes. De hecho, tomamos muchos riesgos en nuestra vida y tomamos decisiones que ponen en riesgo todas las cosas que tenemos, todas las cosas que somos. Y esto constantemente nos lleva a actuar en forma un tanto alocada, con poca sabiduría. Qué maravilloso es ver a través de las diferentes líneas de la Escritura la sabiduría de Jesús. Qué increíble es ver todos los principios contenidos en la Biblia, a través de los cuales Dios nos da una y otra vez las respuestas que necesitamos. Durante el tiempo que Jesús vivió entre los hombres, nos enseñó dándonos respuestas sobre todos los aspectos de la vida, sobre cada una de las situaciones que necesitábamos enfrentar. Pero además de esta sabiduría, esta prudencia contempla también la templanza. Y vemos cómo Jesús respondía a aquellas personas que se resistían a la verdad, aquellas personas que no estaban de acuerdo con la predicación de Jesús y que incluso en muchos casos trataron de oponerse en forma incluso violenta a la predicación de Jesús. Hoy es importante que tú y yo entendamos lo que esta prudencia ha causado en la vida de Jesús. Prudente, sabio, con templanza, exactamente lo que tú y yo necesitamos, pero no tenemos. Una de las cosas maravillosas que Jesús obtuvo por ti y por mí en la cruz fue la posibilidad de vivir de una manera distinta, de vivir con esta sabiduría, de vivir con esta prudencia, de disfrutar entonces del verdadero diseño de la vida del que hoy estamos tan separados, tan apartados por causa de lo que el pecado ha producido en nuestros corazones. Continúa el versículo diciendo, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y aquí Dios nos habla de un líder que tiene tal consideración, tal amor por los demás, tanta sabiduría, tanta templanza, que puede entonces ser puesto para guiar a los demás. Y cuando veo todas estas características me doy cuenta de lo lejos que yo puedo estar de eso. Seguramente tú también hoy estás diciendo, no parece que esté hablando de mi vida. Es así. Hoy necesito explicarte algo para que tú entiendas cuál es la solución de nuestros problemas. Sabes, a veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios no simplemente nos ha dado la oportunidad de portarnos un poco mejor, de ser un poco más morales o de ser simplemente un poco más religiosos? Seguramente estaremos dispuestos a cumplir 2 o 3 cosas más para de esta manera arreglar nuestra vida. ¿Sabes por qué no lo ha hecho? Porque no se puede. Porque Dios dice que la única forma en la que tú y yo podemos ser transformados, nuestra naturaleza cambiada, nuestro rumbo eterno totalmente cambiado, es cuando volvemos a nacer,
Dice la Escritura, el que no nace de nuevo no es apto para el reino de Dios. Tú y yo no podemos, de ninguna manera, por nuestras propias obras, por nuestras propias iniciativas, no podemos de ninguna manera acercarnos a Dios. Tus obras nunca te acercarán a Dios. Tus obras simplemente mostrarán tu incapacidad de vivir agradando a Dios en la forma en la que deberíamos hacerlo. Es por eso que el día de hoy tengo que hablarte del evento central de esta semana que estamos celebrando. Tengo que hablarte también del evento central de nuestra vida. Se llama la cruz del Calvario. Después de 3 años en los que Jesús estuvo predicando, sanando, resucitando, haciendo milagros, transformando las vidas, finalmente, en esa última semana, se dirige hacia Jerusalén, donde tenía una cita desde la eternidad con una cruz. Esa cruz a la que Jesús iría después de haber sido juzgado por algo que no había hecho. Quiero dejarte muy claro esto. Jesús nunca pecó. Jesús nunca se equivocó, nunca cometió un error. No es como nosotros. Pero fue juzgado, fue condenado, no por lo que Él hubiera hecho, sino por lo que tú y yo hemos hecho. Fue condenado por nuestras faltas. En aquel tribunal lo condenaron por ser hijo de Dios. Lo condenaron por relacionarse contigo y conmigo, que sí somos culpables, que sí hemos hecho cosas equivocadas. Y Jesús fue golpeado, azotado, llevado de un juicio a otro, de un tribunal a otro, despojado de su ropa, le colocaron una corona de espinas, caminó hasta este monte Calvario, el monte de la calavera. Finalmente, sus manos y sus pies fueron clavados a la cruz. Los clavos traspasaron su humanidad. Y desde ese lugar, Jesús comenzó a pagar tu deuda y la mía. El libro del profeta Isaías nos explica lo que sucedió en la cruz, diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Y continúa este pasaje explicando, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él, sobre Él, el pecado de todos nosotros. Literalmente, fue molido a palos por tu maldad. Fue herido por tus pecados. Fue azotado por tus faltas. Y mientras caminaba la cruz, sabiendo lo que vendría, dice la Escritura, que menospreció el oprobio, menospreció esta humillación por la que él estaba pasando, teniendo el gozo puesto delante de sus ojos, sabiendo que a través de lo que sucedería en la cruz, tu vida y la mía serían alcanzadas. Tu vida y la mía serían transformadas. Sé que suena como toda una locura, pero solamente nos habla del profundo amor que Dios tiene por ti y por mí. Nos amó de tal manera, nos amó con tanta intensidad, con una auténtica locura, como para tener el gozo puesto delante de sus ojos mientras caminaba la cruz en el monte Calvario. Cuando fue clavado, dice la Escritura, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Tus pecados, mis pecados, tus mentiras, tus malos pensamientos, tus infidelidades, tu envidia, tu soberbia, fueron colocados sobre la humanidad de Jesucristo. Y allí durante 3 horas, Él sufrió lo que el pago de tus pecados merece. Una eternidad separado de Dios, literalmente en el infierno. Jesús ahí clavado, desde aquella cruz, en medio de ese sufrimiento, nos extendió su misericordia, enseñándonos que
este acto de amor, este acto de redención podría alcanzar nuestras vidas. Después de estas 3 horas, mientras la gente se burlaba de él, mientras el cielo se oscurecía, mientras el velo del templo se rasgaba, Jesús, habiendo terminado de pagar, emitió unas palabras que son la base de nuestra esperanza. Consumado es. Es decir, todo fue pagado. Y dice la Escritura que después de haber hecho esto, entregó su espíritu. Qué increíble poder estar a los pies de aquella cruz, viendo aquel acto de amor, terrible y maravilloso al mismo tiempo. Dios amándote de tal manera que estaba pagando una eternidad en el infierno por ti. Jesús, que no había hecho nada, cargando con tus pecados a cuestas, mientras su humanidad se destruía, mientras sus manos y sus pies se desgarraban, como un acto de amor y de redención para ti. Después de entregar su espíritu, Jesús fue sepultado y 3 días después se levantó de entre los muertos, mostrándonos que ni el pecado ni la muerte tuvieron victoria sobre él. Qué acto tan maravilloso. El acto central de esta semana que ahora estamos celebrando, pero también el acto central de su amor hacia tu vida. Hoy quiere decirte que tú no puedes ser apto para ser este líder, este siervo, esta persona que pueda ayudar a las vidas de otros y ser una bendición, pero Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu eternidad y puede hacer que seas lo que ni en tu mejor sueño hubieras pensado. ¿Sabes? Por eso murió. Porque Él sabe lo que puede hacer con tu vida si tú se lo permites. Aquella cruz, en aquel monte, es el más grande monumento al amor que existe. No hay algo más que aquella cruz que te muestra el profundo amor que Dios tuvo por ti. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa nuestro pasaje diciendo, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y aquí Dios nos dice, bienaventurado, feliz, bendecido, aquel siervo que cuando llegue a su encuentro con Dios, esté viviendo de esta manera. Hoy quiero hablarte también de la eternidad. Tú y yo tenemos un tiempo definido, corto, acotado, para vivir en esta vida. Y después de eso, algún día, por una cosa o por otra, a través de un vehículo u otro, nuestra alma será llevada a la eternidad, a nuestro encuentro con el Señor. Y dice aquí la Escritura, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Yo no sé si tú des un paso a la eternidad o tengas la dicha de poder vivir el regreso de Jesús, pero lo que sí sé es que algún día estarás delante de Él. Y dice la Escritura que serás un buen siervo si tú apropiaste el pago de Jesucristo en la cruz por ti. Serás un buen siervo si apropias esa sangre derramada por ti en la cruz, pidiéndole a Dios que te perdone y que limpie tu vida. Hay una última palabra clave de la que quiero hablarte en este día. La palabra es arrepentimiento. Has venido escuchando toda una historia que seguramente es muy cercana para contigo. Tu situación, tu falta de relación con Dios, lo que Dios ha hecho por ti. Hemos hablado también de este acto de volver a nacer. Pero para que esto suceda, tú tienes que arrepentirte. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento?
Significa que le permitas a Dios que cambie tu manera de pensar, que cambie tu concepto de la vida, del bien, y que ponga el suyo. Que por un momento te permita verte como eres, verte como Él te ve y ver la vida como Él la ve. Tú tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que has pecado muchas veces. Tienes que reconocer que esos pecados han causado este daño irremediable y eterno en tu vida. Hoy no es tiempo de cubrir las cosas. Hoy tampoco es tiempo de justificarse. Sé que tú podrías en este momento empezar a dar muchas explicaciones de por qué viviste de una forma o de otra. No es el tiempo de hacerlo. Jesús no ha salido hoy a buscarte para juzgarte. Jesús ha salido hoy a buscarte para decirte que te ama, que pagó por ti, que quiere rescatarte y que hoy tienes la más grande oportunidad que existe, la de venir delante de Él, ser salvado, perdonado, redimido y a través de ello transformado en un hijo de Dios, en alguien que podrá caminar de la mano de su Señor hasta la eternidad y allí, en la eternidad, disfrutar de todo lo que Dios ha diseñado para ti. Esta es tu gran oportunidad. No pierdas tu oportunidad tratando de justificarte. No pierdas tu oportunidad tratando de echarle la culpa a alguien más de las cosas que solo tú fuiste culpable. Reconoce tu situación y arrepiéntete hoy delante de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Qué promesa tan maravillosa. Dios dice que quiere ponerte al frente, delante de todos sus bienes. ¿Sabes que Dios ha preparado una morada para ti? ¿En la eternidad en el cielo? ¿Sabes que tú podrás disfrutar de lo que Dios ha hecho en la eternidad para ti? Aún más. ¿Sabes que desde hoy tú podrías empezar a disfrutar de tu relación personal con Dios, de volver a nacer, de ser hecho una nueva criatura, tan solo con arrepentirte, con reconocer que estás equivocado, con apropiar el pago de Jesucristo en la cruz por ti y de esta manera poder ser alcanzado y perdonado por Dios? ¡Qué gran oportunidad! Tienes el cielo delante, tienes la salvación literalmente pasando por delante de tus ojos. No dejes pasar este momento, no dejes pasar esta oportunidad, la oportunidad más importante que vas a tener en toda tu vida. Hoy tienes esta gran oportunidad de que la cruz se convierta en una realidad en tu vida, de que la resurrección de Cristo tenga un verdadero efecto en tu vida, llevándote a la eternidad. Continúa diciendo nuestro pasaje. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, fíjate, hoy te pido en el nombre de Dios que no vayas a hacer lo que este siervo equivocado comenzó a hacer, y que lamentablemente es una característica de nuestro mundo moderno. El empezar a pensar, no, Jesús nunca va a regresar. No, jamás estaré en su presencia o tendré un encuentro con Él. No, falta demasiado tiempo, así es que voy a disfrutar la vida en la forma en la que yo creo que debe ser disfrutada. Aunque una y otra vez te has encontrado con que no hay ningún gozo en esos placeres que buscaste. Por favor, hoy no hagas lo que este siervo infiel, este siervo equivocado, este siervo insensato comenzó a hacer. Seguir viviendo como si nunca tuviera que dar cuentas. Así vive hoy el mundo, como si nunca tuviera que dar cuentas, como si nunca fuera a estar delante de Dios, como si pudiera abusar de los demás, como si pudiera aprovecharse de las circunstancias, como si pudiera seguir viviendo sin ninguna convicción. Por favor, no hagas eso, especialmente el día de hoy, que la salvación está pasando por delante de ti. Que literalmente Dios te ha colocado a través de estos versículos en los pies de la cruz para que puedas ver lo que Jesús hizo por ti. No cometas hoy este error.
Este error que tendría una consecuencia eterna para ti. Este error que tendría simplemente una consecuencia devastadora en tu vida. Continúa diciendo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. No tienes comprada la vida, no puedes posponer la decisión, no sabes cuánto tiempo vas a vivir en esta vida, no sabes qué va a dar de sí este día incluso. No tienes ni siquiera idea de cuánto tiempo puedes tener esta oportunidad. Por eso no la dejes pasar, no la dejes pasar. Sería una insensatez de tu parte. Entiendo que hoy puedes tener muchas dudas, que puedes tener muchas preguntas. Yo las tuve cuando me hablaron de Cristo. Pero aquel día hice a un lado muchas de mis dudas, de mis cuestionamientos, para simplemente pedirle perdón y entregarle mi vida para siempre. Y mi vida cambió. Y mi destino cambió. Y hoy te invito a que hagas lo mismo. Dice un versículo en la Escritura: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Continúa diciendo, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Ese paso a la eternidad solamente te colocaría en el momento del lloro y crujir de dientes, pensando por qué no hice caso, por qué no aproveché esa oportunidad, por qué no escuché aquel día en el que fui invitado de esta manera por Cristo y Él quería cambiar mi vida. Recuerda, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy está tocando a la puerta de tu vida. Hoy se ha acercado tanto a ti que lo puedes prácticamente ver. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sabes, todo este tiempo has estado escuchando la voz de Dios a través de todos estos versículos en los cuales Dios te ha mostrado su amor, su redención y tu oportunidad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu vida. Te está invitando a que le abras, a que lo invites a pasar como tu Señor y tu Salvador personal. Qué maravillosa oportunidad. ¿Estás escuchando el golpe en la puerta? ¿Estás escuchando sus palabras de salvación para ti? No pierdas más tiempo. Abre la puerta, invítalo a entrar y de esta manera, dice la Escritura, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ahora entiendes de qué se trata volver a nacer? Ser una nueva persona, que Dios pueda crear una nueva persona en ti a través de esta relación personal, íntima, que Dios describe como cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que quiere hacer en tu vida. Hoy estás ante la más grande oportunidad. Te invito a que abras la puerta de tu corazón, a que, entendiendo finalmente, después de tanto tiempo, lo que sucedió en aquella semana que tradicionalmente llamamos la Semana Santa, apropies el sacrificio de Jesús, el centro de esta celebración, y le permitas que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador para transformar tu vida y tu eternidad. Hay otra opción, desde luego. No tomar esta decisión y esperar al día del lloro y el crujir de dientes. En el nombre de Cristo, con todo cariño, con todo el amor del Señor, hoy te pido que tomes la decisión correcta. Invita a Cristo a tu vida. Arrepiéntete. Hazlo tu Señor, tu Salvador personal. Y Dios transformará tu vida y tu eternidad por completo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo tomar esta decisión, expresársela a Dios?
¿Cómo puedo abrirle la puerta? ¿Cómo puedo invitarlo a entrar? A través de una sencilla oración. Te voy a pedir que me acompañes. Hoy voy a orar en tu lugar y te voy a pedir que en tu corazón repitas estas palabras. Palabras con las cuales Dios podrá escucharte y podrá hacer este maravilloso milagro que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Te voy a pedir entonces que hoy cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Por favor, no te resistas. Por favor, si tienes alguna duda en este momento, si estás en este momento con la incertidumbre de hacer o no, haz todo esto a un lado, por favor, y permite que Dios, el día de hoy, entre a tu vida. Toma la oportunidad. Sé valiente. Sé osado espiritualmente hablando y toma esta oportunidad que Dios está poniendo delante de ti. Por favor, acompáñame en esta oración. Señor, hoy quiero darte tantas gracias. Gracias, Dios, por el profundo amor que tienes por mí. Gracias, Señor, por amarme de tal manera. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, a este mundo a morir por mí. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por cada uno de mis errores, por cada uno de mis pecados, por cada una de mis faltas, por toda mi maldad. Señor, hoy no quiero encubrir nada. Quiero abrirte mi corazón y reconocer todo lo malo que hay en él. Perdóname, Dios, y limpia mi vida. Señor, hoy creo que Jesús murió por mí y quiero pedirte que me permitas apropiar el sacrificio de Jesús en mi vida y ser perdonado, lavado con la sangre de Cristo. Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido con toda humildad que entres a Él como mi Salvador personal. Señor, sálvame del pago de mis pecados y Dios, entra en mi vida como mi Señor, como el dueño y soberano, y guíame de la mano por toda esta vida y hasta la eternidad. Te pido esto, Señor, sin confiar en mis obras, en mi moral, en mi religión, sino confiando únicamente en el sacrificio de Jesús por mí. Te lo pido en su nombre y para su gloria. Amén. Si has seguido esta oración, si te arrepentiste, si invitaste a Cristo a tu vida, el día de hoy estás celebrando por primera vez el significado de la Semana Santa. La muerte de cruz, Jesús resucitando y dándote una vida nueva. Es importante ahora que confíes en lo que Dios te ha prometido. Puede ser que te vuelvas a equivocar y puede ser que hagas algunas cosas, pero sabes, tu salvación ya fue comprada y pagada por la sangre de Cristo. Confía en ello. No depende de ti, depende de lo que Dios hizo por ti. Hoy te quiero mandar un abrazo, darte la enhorabuena y felicitarte por esta decisión maravillosa y eterna que has tomado. Dios te bendiga.